Empecemos hablando de cosas que no son nuestras miserables vidas. Ah, no, esta sí es sobre nuestras miserables vidas. La semana pasada se puso como muy caliente el tema de la educación. Básicamente, en varios grupos de WhatsApp empezaron a circular textos que supuestamente integran los nuevos libros de la SEP para primaria, ¿no? Entonces, básicamente publicaron una nueva edición de libros de la SEP. Mucha gente de la oposición se encargó de revisar cuál era el contenido y salieron muchas cosas. Aquí en el Financiero, sí, es del Financiero esta nota, hicieron como básicamente un análisis de cosas que estaban objetivamente mal. Pablo no las puso, primer cosa que está objetivamente mal, pero yo hice la tarea de revisar la nota porque sabía que me iba a pasar esto y sabía que Pablo nomás iba a empezar a gritar a través de la cabina y no iba a escuchar nada. Tuvieron errores ortográficos, typos, todo eso que dices, bueno, o sea, pues pasa, pero eres la SEP, no debería de pasar. Justo deberías de educar a los niños a que el trabajo tiene que ser pues preciso, profesional, limpio, excelente. Tienes que empujar a las personas hacia la excelencia, ¿no? Entonces tienen muchos typos, tienen errores matemáticos en una sección de fracciones, tienen errores cronológicos en una línea del tiempo que habla, creo que es de la vida de Benito Juárez. En fin, tienen varias cosas ahí como que objetivamente mal. Y luego está la conversación de las cosas probablemente subjetivamente malas que traen estos libros. ¿Por qué subjetivamente malas? Porque son cosas que es de opinión. Tú puedes o no puedes estar de acuerdo si le pones eso a los niños en un libro de primaria, como por ejemplo el tema de la educación sexual. Entonces, como ustedes ya bien lo saben, tengo mucha familia en, en el Bajío del país y en Jalisco que son muy conservadores. Entonces empezaron a llegar, ¿no? El bombardeo de mensajes en WhatsApp de están queriendo educar a nuestros hijos en las artes del demonio y este tipo de cosas, específicamente en la sección de educación sexual, porque pues es una redacción del texto que es inclusiva a la comunidad LGBT, pero también que parte de una concepción, parte de lo que llaman teoría de género, ¿no? Básicamente donde separan el sexo del género y el género es una construcción social y todo este tipo de cosas. En mi opinión, más allá de el tema de si está bien o mal educar a los niños con teoría de género o no, o si les debes de comunicar que existe gente allá afuera de preferencias distintas a las de la mayoría del planeta, por ejemplo, la comunidad gay, etcétera. Más allá de ese tema, creo que lo preocupante de estos libros, y está de huevo el podcast desde el inicio, pero miren, me dijeron que me parezco a Henry Cavill y eso debería ser suficiente para ustedes para seguir escuchando. ¿Ok? ¿Ok? Me vale madre. ¿Cuántos segundos llevamos? Ya dije me vale madre y estoy a punto de mentar madres también. Llevamos 9 minutos, pero bueno, no les voy a mentar la madre porque son mi audiencia y los quiero, pero si creen que esto está de hueva ahorita, espérense, porque voy a seguir hablando de este tema sin chistes, ¿ok? Porque es un tema imposible de hacer chistes ahora. Si hago un chiste con respecto a temas LGBT o si hago chistes con respecto a temas de teoría de género, etcétera, educación de género, voy a estar inmediatamente cancelado, lo cual me valdría madres, honestamente. No es como que mi vida dependa de su maldita aprobación. Esto lo estoy haciendo por otro extraño motivo, no por su aprobación. Nomás los quiero hacer reír, pero bueno, ya. Quitemos el meta. Regresemos al tema de los libros. Más allá del tema de si está bien o mal exponer a los niños estos temas, creo que es un asunto totalmente, pues, personalísimo, ¿no? De cada papá y cada mamá y cada niño allá afuera. Lo que sí es preocupante es la falta de comparación. Es la educación dogmática. Eso es lo que me parece preocupante. Porque, por ejemplo, en temas de ciencia básicos, yo me acuerdo en los libros de texto de la SEP que siempre hablaban sobre pues, el proceso en el que cómo la humanidad pasó de creer que la Tierra era plana a que la Tierra era redonda. Y medio te daban un par de nociones de por qué llegaron a la conclusión de que era redonda la Tierra o por qué pensaban que era plana. Pero
muy a grandes rasgos, porque la verdad es que ninguno de ustedes tiene ni idea cómo comprobar que la Tierra sea redonda ahorita. O sea, no lo podrían hacer. Y Pablo tampoco. O que sea plana. Digo, podríamos discutir que si ves la sombra de la luna y todo ese tipo de pendejadas, pero así como pásame las matemáticas y compruébame que la Tierra es redonda, ninguno de ustedes lo podrían hacer. Entonces, bueno, pero mi punto es que por lo menos en los libros de texto tenías este ejercicio como de antes pensaban esto, ahora creen tal, esta es la argumentación, Entonces, está bien tener como una especie de educación que funcione a través del conocimiento histórico de lo que ha pensado la humanidad, porque de esa forma tú puedes hacerte de tu propio criterio y tener una forma de comparar teorías. Cuando se vuelve dogmática la educación es cuando empiezas a generar autómatas. O sea, cuando dices las cosas son así y no hay, estoy pegando mucho este teléfono, las cosas son así y no hay otra opción, es cuando empiezas a generar idiotas allá afuera, que no cuestionan su realidad, ¿no? Entonces, eso es lo único que me preocupa de este libro de texto de la SEP. Y muchos de ustedes me podrán decir, bueno, sí, pero de eso se tratan los libros de la SEP, de educar autómatas, lo cual me lleva al punto de decir, la educación se tiene que dar en casa, porque si dependemos nomás de la SEP o de la escuela privada, a donde metas a tu niño de la escuela pública, vas a tener un imbécil enfrente. O sea, creo que el esfuerzo de todos nosotros en esta sociedad es literalmente ensuciarnos las manos para educar a los niños allá afuera. O sea, y no depender exclusivamente de un sistema educativo dogmático que atienda a los intereses políticos del momento. Porque esas fueron otras de las cosas que empezaron a sacar en redes sociales sobre los libros de la SEP, ¿no? Que ya dan como un hecho que la elección del 2006 fue un fraude y todo este tipo de cosas. Puede ser desinformación, cabe mencionar. Yo no he visto estos libros de la SEP. ¿Por qué? Porque me hice una promesa de niño de no volver a tocar uno de esos putos libros. Porque estaban muy mal hechos. Estaban muy mal hechos. Me desesperaba la forma tan como caricaturesca y maniquea de presentar cosas o ideas o momentos históricos. Yo tuve el infierno de tener un papá que le hacemos una pregunta y me decía, ve por la pinche enciclopedia. O sea, era horrible. Él nunca quería contestar nada. Nos hacía ir hacia una enciclopedia, buscar en una enciclopedia, leerlo y luego él decía, bueno, pues ¿qué opinas de eso? Entonces él nunca, sí, saben, él siempre desplazó la responsabilidad al leerlo en una enciclopedia y después, cuando citabas esa enciclopedia, decía, eres un idiota, no sabes de lo que estás hablando. Y nosotros, ¿qué? No, es que estás viendo una historia nomás oficial, tienes que leer tal libro. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste desde el inicio, papá? Entonces, siempre estaba un paso adelante de nosotros y nos obligaba a consultar fuentes. Y entonces llegamos después a la escuela y leíamos cosas que era como para, citando a mi papá, para débiles mentales. Y era como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Entonces, nunca confié en los libros de la SEP. Siempre me parecieron como de muy mal gusto y me parecía mucho mejor la enciclopedia británica o la española o no sé si ustedes se acuerdan de Encarta, pero bueno, no, probablemente ninguno de ustedes vivió en tiempos de Encarta. Pablo me está viendo así como, ¿qué chingados es eso? Pero bueno, a lo que voy es, no tengo chistes con respecto a este tema, porque este es el tema que a mí genuinamente más me preocupa. No sé cómo procesarlo. Lo he dicho varias veces, lo hablo a cada rato en comidas y en este pinche podcast. Y Pablo, el problema de este país realmente es la educación. Y esto es nomás algo que me comprueba que estamos medio de la chingada. Porque el problema con la educación en este país es que la mayoría de las personas que están en el negocio de la política, porque es un negocio, hacen apuestas a corto plazo. Les interesan ser presidentes municipales o les interesan ser presidentes de México, desde abajo hasta arriba, y lo que piensan en ellos son 6 años, 6 años. Entonces, todas sus inversiones políticas tienen que ver con, ¿voy a tener un retorno en 6 años de esto? ¿O voy a tener un retorno en 2 años de esto? Y nunca piensan en 30 años. Entonces, no puedes construir un buen sistema educativo con gente que está pensando tan a corto plazo. Necesitas pensarlo a largo plazo. Nadie quiere invertir por eso en los niños, porque nadie o sea, ninguna de las personas que están en posiciones de poder que inviertan en la educación ahorita van a ver los frutos, se van a morir en 20, 30 años y los frutos los vamos a ver en 30, 45 años. Entonces ese es el problema. O sea,
me parece muy complicado mejorar un sistema educativo con una democracia como con tanto caos interno. Desafortunadamente, muchos países con sistemas de gobierno monárquicos o más dictatoriales tienen mejores sistemas educativos. Porque el monarca, el rey, va a estar ahí un chingo de tiempo. Entonces el güey sí lo piensa y dice, no, cabrón, yo quiero que cuando me vayan a operar la próstata me opere un güey que sí piensa, no mames. O sea, entonces eso va a pasar como en 40 años, entonces pues voy a invertir en educación ahorita, ¿no? Pero aquí el problema es el total abandono de eso. También creo que, digo, sin hacer como teorías muy conspiracionistas, también tienen que ver con mantener una clase obrera en la oscuridad. Entonces es muy trágico. Pero bueno, nos han dicho, por favor, termina el podcast en una nota alegre, pero ninguno de ustedes dijo que tenía que empezar en una nota alegre, ¿ok? Entonces esto es pura depresión desde el principio y de aquí vamos construyendo poco a poco hacia mejores cosas. Quédense para escuchar esas mejores cosas, ¿ok?